Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 506, Dos padres cariñosos. En los días siguientes, Edward hizo que la Orden Aurora continuara la búsqueda de este Tariq, al tiempo que asignaba hombres para vigilar discretamente a Marcia. Esa noche, tras recuperar la consciencia, Marcia estaba claramente aterrorizada. Se acurrucó en su casa como una codorniz, sin salir de casa ni volver a contactar con el mundo exterior. En cuanto a Edward, desempeñó el papel de un hombre rico y respetable sin quejarse. Todos los días daba paseos tranquilos, asistía a diversos salones en clubes y se integraba a la perfección en el círculo nobiliario de Treveris. Si el verdadero objetivo de Edward era simplemente infiltrarse en la aristocracia de Treveris, entonces su progreso, sin duda, iba viento en popa. Originalmente, mudarse a una casa nueva merecía un banquete de inauguración como es debido, pero como Roselle ya había visitado la casa con antelación, Edward simplemente canceló el plan. En su lugar, agasajó a los sirvientes y esclavos con un suntuoso festín. Por sugerencia de Dubois, al menos deberían presentarse a sus vecinos. Pero la familia de la izquierda se había ido de vacaciones al sur, mientras que la villa de la derecha pertenecía a una pareja de ancianos a quienes no les gustaba socializar, así que el asunto quedó zanjado. De esta forma transcurrió el tiempo hasta el día del viaje de Roselle. Aunque Edward estaba disgustado, recordaba bien que los diarios de Roselle mencionaban explícitamente su experiencia en el mar, esto formaba parte de la historia misma. La noche anterior, Edward le hizo una visita personal. Roselle lo recibió con su calidez habitual. Klein, ¿viniste especialmente para despedirme? Mañana a las 10 de la mañana partiré del puerto de Treveris. No te lo pierdas. Comillas, por supuesto. Se sentaron en el salón con sus bebidas. Roselle alzó su copa. Ojalá pudieras acompañarme esta vez. Con alguien tan experimentado como tú a bordo, me ahorraría un montón de problemas. Edward soltó una risita. Comillas, pero no es precisamente explorar lo desconocido lo que lo hace emocionante. Si todo está preparado, si cada paso ya está trazado, ¿acaso eso no le quita la gracia? Jajaja, es bastante cierto. Comillas, ¿dónde está Bernadette? Ha estado de mal humor desde que se enteró de que no la llevaría conmigo. Matilda la está animando ahora. La verdad es que todo empezó cuando hice una promesa a la ligera en tu casa aquella noche. Los niños se toman esas cosas muy en serio, dijo Roselle, extendiendo las manos. Me cuesta mucho dejarla atrás, pero solo tiene 6 años. ¿Cómo me atrevería a llevarla a un viaje tan peligroso? Entonces, ¿por qué insistir en ir al mar? Roselle pensó un momento y luego respondió seriamente, porque, el mar está justo ahí. Edward se quedó paralizado, y entonces comprendió. Estaba repitiendo aquella famosa frase de su vida pasada, comillas, para que escalar una montaña, porque está ahí. Comillas, ¿entendiste lo que quise decir? Roselle pareció gratamente sorprendida e inmediatamente brindó con él. Comillas, ojalá te hubiera conocido antes. Es difícil encontrar un alma gemela. No olvides que, cuando se trata del mar, soy tu superior. Yo también he tenido esos mismos pensamientos antes. Comillas, eso es cierto. Roselle se recostó en su silla con una sonrisa. Muy bien, Klein. Dime, ¿qué te trae por aquí esta noche? Edward fingió vergüenza. Comillas, ¿me has descubierto? Por supuesto, se te nota en la cara. La verdad es, Roselle, que necesito un favor. Adelante. Si está en mi mano, te ayudaré. No sé si Bernadette lo mencionó, pero yo también tengo una hija. Nos separamos hace años. La sonrisa de Roselle se desvaneció. Frunció el ceño. Comillas, ¿cómo pudiste perderla? Desde que se convirtió en padre, se había vuelto extremadamente sensible a esos temas. Sintió una punzada de ira en el corazón. ¿Qué clase de padre deja escapar a su hija? Las palabras de Edward eran mitad invención, mitad verdad, pero la tristeza en su tono era genuina. En aquel entonces, me perseguían mis enemigos. Para alejarlos, no tuve más remedio que separarme de ella. Después de eso, nos perdimos el uno al otro por completo. La he estado buscando todos estos años. Parte de la razón por la que vine a Treveris, por la que he intentado integrarme en los círculos de la nobleza, es para conocer a personas importantes que pudieran ayudarme. Así que ahora cuento como una de esas personas importantes. Rosella asintió solemnemente. Muy bien, dame su descripción, su retrato. Al menos dentro de Intis, haré todo lo que pueda.
Llevo tanto tiempo buscando. La expresión de Edward se ensombreció. A veces me pregunto si tal vez ella ya. Roselle lo interrumpió con firmeza. No, está viva. Me lo he repetido una y otra vez. Después pensé, puesto que los medios ordinarios han fallado, quizás debería probar con métodos extraordinarios. Edward lo miró fijamente. Para ser sincero, durante mis años en el mar, supe de la existencia de los Beyonders. Roselle arqueó las cejas, aunque no estaba particularmente sorprendido. Lo primero que pensó fue en Zaratul. Conozco a alguien muy hábil para encontrar gente. Los ojos de Edward se iluminaron, su voz temblaba de esperanza. Comillas de verdad, ¿dónde está? ¿Cuánto tengo que pagar para contratarlo? Desde que Zaratul huyó, no se había sabido nada de él. Siempre había sido escurridizo, y Roselle no tenía ni idea de dónde estaba ahora. Esa persona, puede que no pueda contactar con ella en un tiempo. Veo. Al ver cómo la luz de la esperanza se desvanecía en los ojos de Edward, Roselle frunció el ceño y reflexionó profundamente. No te desesperes, hay otras maneras. Edward ni siquiera tuvo que recordárselo, Roselle pensó rápidamente en la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. ¿Acaso la iglesia no poseía artefactos sellados capaces de localizar personas? Dio la casualidad de que ese dios maligno también le había pedido a Roselle que recuperara un artefacto sellado de la iglesia. Mataría dos pájaros de un tiro. Roselle bajó la cabeza pensativo por un momento. Yo, pensaré en una solución para ti. Muchísimas gracias, Roselle. Roselle sonrió con naturalidad. Arriesgaste tu vida para salvar a mi hija. Ayudarte a encontrar la tuya me parece justo, ¿no crees? Al principio, pensó que haber ayudado a Edward 2 veces ya era una forma de devolverle el favor. Pero ahora que sabía que Edward había estado buscando a su hija todo este tiempo, ya no quería ser tan preciso al contar los favores. Era la empatía de un padre. Se puso de pie y le dio una palmada en el hombro a Edward. No te preocupes, la encontrarás. Edward asintió. Cuando regresó al número 28 de Emerald Street, eran poco después de las 8. Roselle había accedido a ayudar, y él claramente había pensado en pedir prestado un artefacto sellado a la iglesia, pero las probabilidades de que resultara ser a Rhodes seguían siendo bastante escasas. Aún así, el progreso había dado otro gran paso adelante. Si no esta vez, la siguiente. Y para la siguiente, el éxito sería casi seguro. El único pesar era que la próxima vez, tal vez tendría que esperar hasta que Roselle regresara de su viaje. Jefe, ha vuelto. Dubois estaba esperando en la puerta, como si llevara allí un buen rato. Le pedí a Endili que preparara una sopa para la resaca. No hace falta, no bebí mucho. Jefe, todo salió bien esta noche. Edward lo miró con tono burlón. Comillas, preguntas esto porque estás preocupado por mí, o preocupado por Roselle. Por supuesto que tú. Edward se sentó en el sofá. Todo salió bastante bien, pero, que todo salga bien no significa que haya sido un éxito. Dubois abrió la boca, dudando si debía insistir. Eres un hombre inteligente y me has ayudado mucho estas últimas semanas, así que hay cosas que no te voy a ocultar, dijo Edward con franqueza. Es cierto, vine a Trier por Roselle, pero solo porque esperaba que pudiera ayudarme con una cosa. Comillas, ¿qué cosa? Para encontrar a mi hija. Dubois se quedó atónito. Comillas, tienes una hija. Por ciertas razones, nos separamos. Ya sabes lo vasto que es el mundo. Los medios normales no bastan, así que pensé en usar medios especiales. Entiendo. Dubois exhaló aliviado. En la gran villa de la familia Roselle. En cuanto Bernadette supo la fecha exacta del viaje de su padre, su carita permaneció contraída durante días. Papá es un gran mentiroso. Hace mucho tiempo dijo claramente que me llevaría con él a ver el mundo, pero ahora no cumple su palabra. Se sentó en la cama, apoyando la barbilla en las manos, y cada rasgo de su rostro delataba, esta joven está furiosa. Claro, podía rogarle al señor Sparrow que la llevara al mar, pero eso no era lo mismo. El señor Sparrow no le debía nada, no se podía esperar que siempre la ayudara incondicionalmente. Todo fue culpa de papá. En ese momento, la puerta se abrió con un crujido. Vio a Roselle entrar sigilosamente, con las manos escondidas a la espalda. Al instante, giró la cabeza con un fuerte resoplido. Mi querida mi ángel Bernadette. Roselle sonrió descaradamente, inclinándose hacia ella, pero sin importar hacia dónde girara la cara, él la seguía rápidamente. Finalmente, cuando ella estaba a punto de estallar de irritación, Roselle reveló lo que había estado ocultando, los brazos llenos de muñecas. Comillas, da. Bernadette los miró con calma.
Comillas, así que se sienten culpables y creen que pueden compensarlo con juguetes. Ay, los niños de hoy en día son demasiado listos. Es un verdadero dolor de cabeza para nosotros, los padres. Roselle se sentó a su lado. La verdad es que nadie desea más que yo que puedas venir conmigo. Inclinó la cabeza, entrecerrando los ojos. Pero, este es mi primer viaje. Todo es desconocido, incierto. No quiero ponerte en peligro. Para su sorpresa, Bernadette le gritó, comillas, por eso mismo estoy enfadada. Comillas, ¿qué? Comillas, es peligroso. Mamá y yo no podemos dejar de preocuparnos por ti. Nos dejarías solas en casa mientras te vas a correr riesgos. Si te pasara algo, ¿qué sería de nosotras? No pasará nada. Entonces llévate a mamá y a mí contigo. Demasiado peligroso. Bernadette le señaló con el dedo. Comillas, ¿ves? Te estás contradiciendo. Roselle le puso una mano en la frente. Nunca se había sentido tan indefenso, ni siquiera cuando se enfrentaba a dioses malignos. Tras un largo silencio, Bernadette suspiró. Olvídalo, lo sé. Una vez que te decides, ni un dragón podría hacerte cambiar de opinión. Roselle se rascó la cabeza y murmuró, aunque un dragón, sí que podría arrastrarme de vuelta. Su voz se suavizó, tomó su mano grande entre las suyas. Papá, prométeme que tendrás cuidado y volverás pronto. Mamá y yo te estaremos esperando aquí. Extendió el dedo meñique. Comillas, promesa de meñique. Capítulo 507, los arrodes desaparecidos. Por un instante, el corazón de Roselle se enterneció. Abrazó a su hija con fuerza, impulsado por un repentino deseo de cancelar el viaje por completo. Pero al final, reprimió el impulso, respiró hondo y rodeó con delicadeza el pequeño y frágil dedo de su hija. Promesa con el meñique. Media hora después, tras terminar de contarle un cuento a Bernadette y convencerla de que se durmiera, Roselle salió sigilosamente de su habitación. En cuanto abrió la puerta, vio a Matilda esperándolo en el pasillo. ¿No te has ido a la cama?, preguntó en voz baja. Matilda negó con la cabeza. Roselle cerró la puerta con cuidado y la tomó de la mano, alejándola un poco más. Comillas, ¿me culpas, Matilda? Comillas, ¿para qué? Un rastro de desconcierto brilló en sus ojos. Por ser tan imprudente, huir al mar con una excusa tan tonta, dejándote a ti y a nuestra hija solas aquí. Ella pensó un momento y luego respondió con suavidad, siempre has sido así. Roselle se dio una palmadita en la frente y soltó una risa burlona. Sí, siempre he sido poco fiable. No, Matilda alzó la cabeza, con la mirada fija. Lo que quiero decir es que, así eres tú. Roselle se quedó paralizada. Tras un largo silencio, extendió la mano y le acarició la mejilla. Voy a la iglesia. MHM. De vuelta en su habitación, Edward escuchó de inmediato la suave oración de Bernadette. En el instante en que se adentró en la niebla gris, su clara vocecita resonó en sus oídos. Señor Sparrow, ¿se le ocurre alguna manera de impedir que papá se vaya al mar? ¿Por qué? Porque, no puedo soportar separarme de él. Por favor, señor Sparrow, mamá tampoco lo soporta. Yo, la vi llorando a escondidas. Sé que no somos parientes de verdad, y no tienes ninguna obligación de ayudarme siempre, pero te lo juro, cuando sea mayor te lo devolveré, por favor. Edward dudó durante un largo momento. No creo que sea una buena idea. A la mañana siguiente, Edward llegó a casa de Roselle con Dubois. Desde la distancia, ya podían ver a los sirvientes cargando baúles en carruajes. Los 4 jinetes de Roselle estaban presentes en el lugar, dirigiendo el trabajo. Alrededor de las 8, Roselle apareció por fin, elegantemente vestido con una gabardina ajustada, acompañado de su esposa y su hija. Edward dio un paso al frente. Buenos días, Roselle. Buenos días, Klein, lo saludó Roselle afectuosamente antes de continuar. Anoche fui a la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Ya sabes, cuando se trata de objetos valiosos, nadie tiene más que la iglesia. A Edward se le aceleró el corazón. ¿Era posible tener tanta suerte? ¿Encontrarlo al primer intento? Pero, Roselle arqueó una ceja. Ese artefacto sellado en particular, uno que, según se decía, sabía todo tipo de cosas, desapareció hace poco. Comillas, ¿qué? Desapareció. Edward se sobresaltó, casi seguro de haber oído mal. ¿A Rhodes está desaparecido? Imposible. Aunque la gente solía bromear diciendo que, entre los 7 dioses, el dios del vapor era el más débil, y que su iglesia también era algo inferior en poder, nunca llegó al punto en que alguien pudiera colarse tranquilamente y robar un artefacto sellado de la iglesia, ¿verdad?
Si dijeras que lo robaron mientras la mente colmena mecánica lo estaba usando, sería comprensible, pero adentrarse en la iglesia para robarlo. No se dejen engañar por la aparente indiferencia con la que Incezanduil robó posteriormente el 008, la pluma de Alfod. Claramente se trató de un acuerdo secreto entre la diosa de la noche eterna y el sacerdote ruso. Si Rhodes desapareció hace mucho tiempo, ¿para qué he estado trabajando tan duro todo este tiempo? Esperar. No, eso no tiene sentido. Ya había intuido que Rhodes estaba allí mismo, en la catedral de Treveris. ¿Quién se atrevería a robar en la iglesia?, murmuró Edward. La pregunta hizo que Roselle se quedara en silencio. Fui yo. En las últimas semanas, ya había robado 2 veces. Es cierto que en ambas ocasiones recurrió a trucos y a métodos indirectos, pero en esencia, seguía habiendo robado. Todo gracias a ese maldito dios malvado. Roselle se aclaró la garganta. El arzobispo dijo, que todavía no pueden confirmar cómo desapareció exactamente el artefacto sellado. Es posible que no lo hayan robado, sino que simplemente se haya extraviado temporalmente. Oh. ¿De verdad la iglesia sería tan descuidada? El principal problema es que los efectos negativos del artefacto sellado eran extremadamente graves. No se ha utilizado durante mucho tiempo. Edward frunció el ceño. Comillas, efectos negativos. El arzobispo no dio detalles. Roselle le dio una palmadita en el hombro. Pero no te desanimes, Klein, ya le he pedido al arzobispo que me ayude a buscarlo. Para cuando regrese de este viaje, tal vez haya buenas noticias. Ah, gracias, Roselle. Jajaja. Venga, entonces, déjame mostrarte mi vehículo para este viaje. El grupo pronto llegó al puerto de Treveris, un gran río interior que conectaba directamente con el mar. Todos los barcos que entraban o salían de Treveris tenían que pasar por allí, era la arteria vital del comercio exterior de Intis. Un enorme barco estaba amarrado al muelle. La tripulación y los marineros iban y venían sin cesar, cargando suministros en un flujo constante. Aún era la época anterior a los buques de vapor acorazados, pero los veleros tradicionales ya estaban siendo equipados con turbinas de vapor como fuente de energía auxiliar. Muchos nobles que hacía tiempo habían oído hablar de la inminente expedición de Roselle se habían congregado en el puerto, deseosos de ofrecer sus despedidas al famoso hijo del vapor. Dubois, ¿lo ves? La fanfarronería que hice hace años, hoy se cumplirá. Navegaré con este navío hasta el archipiélago de Aurak y luego lo cambiaré por un antiguo barco fantasma, el Rey Negro. Ese barco será mi verdadera confianza para surcar los mares. Roselle alzó la barbilla con orgullo. Dubois alzó la vista hacia el barco. Por una vez, no hizo una mueca de desprecio ni murmuró algo sarcástico. En cambio, tal como lo había hecho aquella noche de cena, simplemente dijo, buen viaje y buena navegación. Roselle se sintió extrañamente insatisfecha por la falta de sarcasmo, así que añadió, o mejor aún, ven conmigo. ¿Recuerdas cuando te dije que el mundo es una esfera? ¿Que si navegas en una dirección el tiempo suficiente, regresarás por el otro lado? Lo descartaste como una tontería. Bueno, te llevaré a que lo veas con tus propios ojos. Entonces, mirando a Edward, preguntó, Klein, ¿me crees? Coma no. Comillas jajaja. Entonces esperen a que el gran Roselle, Colón, Magallanes, Gustavo regrese triunfante. Una hora después, todo estaba listo. De pie, erguido sobre la cubierta, Roselle saludó con gran entusiasmo a la multitud en la orilla, con el espíritu rebosante de alegría. Comillas adiós a todos. El casco retumbó mientras el gran barco se alejaba del muelle. De repente, el cielo despejado se volvió negro, las nubes se arremolinaban en lo alto, el viento aullaba y los relámpagos destellaban en arcos enmarañados. En un instante, el río Trier se embraveció con olas gigantescas, lanzando barcos grandes y pequeños como si fueran juguetes. Roselle, que momentos antes rebosaba de orgullo, ahora se aferraba pálida a la barandilla, luchando por no ser arrojada al agua. La multitud estalló en confusión. Solo los ojos de Bernadette se iluminaron, rebosantes de una extraña alegría, mientras se volvía para mirar a Edward. Edward se llevó un dedo a los labios, guiñándole un ojo. Así que realmente era él. Por supuesto, Edward no había actuado a raíz de la súplica de Bernadette de la noche anterior, pero si Rhodes simplemente estaba extraviado por ahora, entonces mantener a Roselle atrapada en Trier un día más. 2 días. 3 días. Al cuarto día. Roselle volvió a situarse en la proa, anunciando su viaje, pero esta vez, la emoción y la bravuconería del primer día habían desaparecido, la multitud se había reducido a apenas una décima parte de su tamaño original.
4 veces se habían reunido para despedirlo. 4 veces habían azotado las tormentas. A veces antes incluso de que zarpara del muelle, a veces en el mismo instante en que entraba en mar abierto. Era como si los cielos mismos se opusieran a él. Muchos marineros se habían acobardado. Se extendieron rumores de que Roselle estaba maldita por el mar. Uno tras otro, los hombres renunciaron. Furiosa, Roselle rugió, comillas, maldita sea el mar, maldita sea, ni siquiera he llegado al mar. ¿Cómo puedo estar maldita por algo que no he visto? Así pues, al cuarto día, convocó al mismísimo arzobispo de la iglesia del vapor y la maquinaria para que actuara como testigo y levantara la moral. Por supuesto, incluso si el arzobispo no hubiera venido, Eduardo ya había decidido no volver a interferir. Sus adivinaciones en el castillo de Sefira habían confirmado que Arrodes seguía dentro de la catedral. Tras 3 días de búsqueda infructuosa, la única explicación que quedaba, aparte de una remota posibilidad, era que alguien hubiera ocultado deliberadamente a Arrodes a Roselle. ¿Pero por qué? Arrodes era simplemente un artefacto sellado de grado 2. Para Roselle, el hijo del vapor, la iglesia no tenía motivos para ser tan reservada. Podría ser intencional, solo para fastidiarme. Eso no tenía sentido. Comillas, adiós a todos. Roselle volvió a saludar, esta vez con poca seguridad. En tierra, Bernadette y los demás devolvieron el saludo con desgana, resignados a la tormenta que suponían que se avecinaba. Pero esta vez. No pasó nada. El barco se soltó del muelle, giró hacia el canal principal y se lanzó hacia el sur con la corriente. Poco después, desapareció de la vista. Solo entonces la multitud se agitó al darse cuenta de lo que sucedía. ¿Roselle se había marchado de verdad? ¿Ya no tendrían que reunirse día tras día para despedirse? Bernadette se quedó inmóvil, mirando fijamente las aguas lejanas. Por un instante, olvidó estar triste, o tal vez simplemente no sabía si debía estarlo. Una parte de ella aún esperaba que una tormenta repentina lo hiciera regresar. Pero cuando se encontró con la mirada del señor Sparrow, finalmente lo comprendió. Su padre se había marchado definitivamente. Comillas, va a. La niña rompió a llorar desconsoladamente, sollozando sin control. Comillas, papá. Lloró desde el puerto durante todo el camino a casa. Matilda había intentado consolarla durante todo el camino, pero lo que Bernadette le susurró a mitad de camino hizo que Matilda también se derrumbara, y pronto madre e hija lloraron juntas. Capítulo 508, la mujer del vestido negro. La madre y la hija se abrazaron, llorando en los brazos de la otra. Edward no dejaba de lanzar miradas significativas a Dubois. Este negó rápidamente con la cabeza. Jefe, cuando se trata de niños, la verdad es que no tengo ni un solo truco. Comillas, ¿y qué hay de Matilda, entonces? Coma, ya sabes qué tipo de métodos uso con las mujeres. Puede que desprecie a esa bastarda de Roselle, pero en un caso como este. Está bien, cállate la boca. Edward suspiró y se acercó. Matilda, ¿puedo hablar un momento con Bernadette? Por supuesto que puedes. Matilda se frotó los ojos enrojecidos, forzó una leve sonrisa y volvió a entrar en la villa. Edward se agachó frente a Bernadette y le secó las lágrimas con delicadeza. Comillas, ¿cuánto tiempo piensas llorar? Comillas, hasta que papá regrese. Entonces llorarás durante mucho tiempo. Siendo conservadores, el viaje de Roselle durará al menos un mes. ¿De verdad tienes tantas lágrimas? Sollozó, con los labios temblorosos. Comillas, entonces beberé más agua. Vale, vale, ¿lo has olvidado? Edward le dio un golpecito en la nariz con una sonrisa. Puedo ir a donde quiera, cuando quiera. Comillas. Bernadette abrió los ojos de par en par. Claro, si el señor Sparrow podía llevarme al mar a ver sirenas, entonces por supuesto que también podía llevarme a ver a papá. ¿Cómo pude olvidar algo tan importante? Edward soltó una risita. Así que, si de verdad echas de menos a tu padre, en lugar de quedarte aquí llorando, ¿no sería mejor que pensaras en maneras de complacerme para que te lleve a verlo? Ella le agarró el brazo con fuerza. Comillas, ¿de verdad? Eso depende de cómo te comportes. Edward se puso de pie. Ahora vuelve adentro. Tu madre ya está bastante disgustada. No debería tener que consolarte también a ti. Cómo lo sé. La niña salió corriendo de vuelta a la villa. Edward suspiró aliviado y se dio la vuelta. Dubois preguntó con curiosidad, jefe, ¿qué le acaba de decir? Solo palabras para consolar a un niño. ¿De verdad quieres oír eso también? Oh. Rascándose la cabeza, Dubois murmuró, ahora sí que creo que tienes una hija. De vuelta en el número 28 de Emerald Street, Edward acababa de bajar del carruaje cuando se percató de que,
A varias casas de distancia, 7 u 8 villas calle abajo, una hilera de carruajes permanecía aparcada junto a la puerta. Los sirvientes descargaban muebles, adornos y cajas, introduciéndolos en la casa. Edward arqueó una ceja. Comillas, nuevos inquilinos. Creía que las residencias nobles eran famosamente difíciles de alquilar. Dubois se encogió de hombros. Eso no lo sé, pero a la mayoría de los nobles les importa muchísimo su reputación. A menos que estén absolutamente desesperados, jamás alquilarían ni venderían una casa ancestral. Usted conoce las circunstancias especiales de nuestra villa, Madame Marcia no tenía esos escrúpulos. En ese preciso instante, una mujer bajó de uno de los carruajes. Vestía un largo vestido negro y, como si presintiera sus miradas, giró la cabeza, ofreciendo un cortés asentimiento y una sonrisa. No era deslumbrante, pero su aplomo y porte eran excepcionales. Tras el breve saludo, siguió a su criada al interior de la villa. Comíllase, jefe, ¿es de tu tipo? Al ver que Edward le echaba un vistazo más de lo habitual, Dubois parecía como si hubiera descubierto un continente nuevo. No era de extrañar, desde que lo conoció, Dubois jamás había visto a Edward mostrar el más mínimo interés por ninguna mujer, ni siquiera a casa, cuya belleza y figura eran impecables, había despertado en él. Si no se hubiera enterado recientemente de que Edward tenía una hija, Dubois podría haber empezado a cuestionar su orientación sexual. Edward negó con la cabeza. No. Pero desde que descubrió que Marcia no era más que un disfraz creado por una bruja con la ayuda de un artefacto místico, Edward no pudo evitar sospechar de cualquier mujer de aspecto ordinario que, sin embargo, pareciera digna de mención. ¿Quién sabe? Quizás otra bruja se escondía tras ese rostro. Todo el mundo lo sabía, allá donde iban las brujas, los problemas las seguían. Todos, excepto Lilith, por supuesto. Mientras tanto, dentro de la villa, la mujer del vestido negro dio algunas instrucciones a su criada y luego subió directamente a un dormitorio. Entró al baño y, frente al espejo, susurró, comillas, porque Marcia aún no ha respondido. Unos segundos después, una vaga figura humana apareció en el reflejo. No te impacientes. La mujer se apartó el cabello oscuro con la punta del dedo. Entendido. Tranquilízate aquí por ahora. Lo sé. Entonces la figura borrosa preguntó, a Rhodes, ¿sabes dónde están escondidos el resto de los pilares de bronce de Intis? El espejo resplandecía con luz. Ondas ondulantes, como agua, se unieron en 7 visiones. Un hombre ataviado como un caballero enterraba un bastón de bronce tras otro, a veces cubriéndolos con tierra, a veces recolocando las tablas del suelo con mecanismos, a veces ocultándolos con artefactos sellados. A continuación, cada escena se desplazaba hacia arriba, mostrando el entorno característico de cada escondite. Instantes después, las visiones se desvanecieron. En su lugar, palabras carmesí se extendieron por el espejo. Según el principio de equivalencia, ahora me toca a mí hacer una pregunta. Si mientes o no respondes, deberás aceptar la tarea que te asigne, o sufrir un castigo. Comillas, ¿de verdad puedes guiarme hasta mi gran maestro? La figura borrosa en el espejo sonrió levemente. Por supuesto. Tras terminar la cena, Edward paseó por el jardín para hacer la digestión, mientras sus pensamientos volvían una y otra vez a Rhodes. Porque la iglesia no le prestaría a Rhodes a Roselle. Si ni siquiera Roselle puede hacerse con él, ¿qué otra forma hay de acceder a él? ¿Entrar a la iglesia y robarla directamente? Si supiera su ubicación exacta, tal vez sería posible. Pero irrumpir en la iglesia a ciegas y esperar encontrarla en el acto, ¿acaso creía que el dios del vapor era un blanco fácil? Existía otra posibilidad. De repente, recordó el futuro caso de asesinatos en serie orquestados por ese diablo. Quizás podría imitar esa estrategia, fabricar una serie de incidentes que obligaran a la mente colmena de la maquinaria a recurrir a Rhodes para que ayudara en la investigación. Pero claro, ni siquiera el asesinato del conde Clare, un caso de esa magnitud, había logrado sacar a Rhodes de quicio. ¿Qué tan grave tendría que ser el incidente que provocara? Si llegaba a ese extremo, podría atraer a 2 o 3 ángeles a la vez. Eso no sería un problema, sería un suicidio en toda regla. Ese pensamiento dejó a Edward momentáneamente a la deriva. Desde su llegada 2 siglos atrás, su mayor motivación había sido la búsqueda de Lilith. Para encontrarla, a Rhodes siempre había sido el método más seguro y fiable, por eso había puesto en marcha tantos planes. Pero ahora, ante la posibilidad de que a Rhodes estuviera fuera de su alcance, se encontró desconcertado. Bofetada. Tras una larga pausa, Edward se dio una palmada en la frente. Edward, ¿en qué estás pensando?
Aunque encuentre a Lilith, eso solo será el primer paso. No lo olvides, tiene como enemigos al menos a un dios y a dos reyes de los ángeles. Sin la fuerza suficiente, incluso si la encuentro, ¿cómo podría protegerla? Ahora mismo, ni siquiera tengo las dos características de la secuencia 3. En lugar de lamentarme aquí, debería estar pensando en cómo adquirirlas. Además, todo lo relacionado con Arrodes era, por ahora, pura especulación. Quizás, cuando Roselle regresara, la iglesia lo habría encontrado después de todo. Ese pensamiento alivió el nudo que tenía en el pecho. Como siempre. Un paso a la vez. Esa noche, Edward se acostó inusualmente temprano e incluso comenzó a soñar. En el sueño, encontró a Lilith. Juntos, pasaron 2 siglos de paz, hasta el día en que finalmente se reencontraron con Audrey en el futuro. Luego, él personalmente ayudó a Klein a ascender al puesto de Señor de los Misterios, permitiéndole enfrentarse directamente con los dioses exteriores, mientras que él mismo permanecía cómodamente en la retaguardia, viviendo felizmente con Audrey y Lilith. Ese día, Audrey lucía un vestido de novia blanco como la nieve y caminaba hacia él con radiante alegría. Susie la seguía con un precioso vestido y una cesta de flores en la boca, mientras Lilith esparcía pétalos a su paso. A medida que se acercaban, Edward extendió la mano para tomar la delicada mano de Audrey. De repente, un coro confuso de cánticos irrumpió en la escena. El soberano eterno por encima de las dimensiones. El deconstructor de historias interminables. El trascendente del pasado y del futuro. Edward abrió los ojos de golpe, se dio cuenta de que seguía acostado en la cama. Todo había sido un sueño. El repentino despertar lo dejó algo aturdido y su ánimo se tornó melancólico. Momentos después, maldijo en voz alta, comillas maldita sea, ya veré qué bastardo me está molestando en medio de la noche. Saltó y ascendió rápidamente al castillo de Sefira. De un vistazo, vio la estrella de Roselle palpitando en la profundidad de la niebla gris. ¿Acaso ese tipo no acaba de zarpar? Con el ceño fruncido, Edward infundió poder espiritual, fortaleciendo su conexión, y arrastró a Roselle al salón. Su excelencia, buenas noches. Roselle hizo una reverencia. Edward asintió brevemente. MMM. El asunto que me encomendaste la última vez está resuelto, dijo Roselle, casi alzando la mano para alardear. He conseguido un artefacto sellado de la iglesia. Al ver a Edward en silencio, explicó rápidamente, utilicé el peligro de mi viaje por mar como pretexto para pedírselo. Claro que, aunque dije lo tomo prestado, cuando llegue el momento simplemente lo declararé perdido en el mar. La iglesia no esperará realmente su devolución. Su excelencia, ¿esto cuenta como el cumplimiento de su misión? Edward apoyó la barbilla en la mano, fingiendo reflexionar. Cuenta. Entonces, ¿quieres usar esto para ganarte mi protección? Comillas por supuesto. Roselle negó con la cabeza de inmediato. Pero, además de protegerme a mí mismo, también espero que puedas extender esa protección a mi familia, mi esposa y mi hija. Hoy zarpé hacia el mar. En los próximos meses, probablemente no podré regresar. La iglesia ha prometido proteger a mi esposa y a mi hijo, pero aún así no puedo estar tranquilo. Así que. Su petición sorprendió sinceramente a Edward. Sin embargo, su tono se tornó frío. Roselle Gustave, tal vez no me entiendas. Cuando digo protección, me refiero a una sola intervención. Roselle esbozó una sonrisa forzada. Entonces, ya es suficiente. Gracias, su excelencia. MMM. Tras hacer una reverencia una vez más, Roselle dijo, entonces me despido. Edward frunció ligeramente el ceño. ¿Roselle no había insistido con más preguntas o peticiones? ¿Fue porque sabía que el verdadero juego estaba a punto de comenzar y decidió detenerse ahí? ¿O fue porque ya estaba perdido, sabiendo que le sería imposible cumplir con las siguientes tareas de Edward, y por eso optó por guardar silencio? De cualquier manera, no importaba. Con Arrodes fuera de escena, no podía contar con que Roselle se lo robara a la iglesia. Así que, es hora de cambiar las reglas del juego. Roselle Gustave. Sí. Edward hizo un gesto. Siéntate en la silla que está a la izquierda de la mesa redonda. Comprendido. Aunque desconcertada, Roselle obedeció. A veces organizo reuniones interesantes aquí. Antes que usted, 2 miembros ya habían participado y ambos se marcharon con una experiencia satisfactoria. A partir de este momento, eres el tercer miembro. Cuando llegue el momento oportuno, convocaré otra reunión. A Roselle se le aceleró el corazón, pero se obligó a responder solemnemente, gracias, su excelencia. Edward no dijo nada más y cortó la comunicación.
De vuelta en el camarote del capitán, Roselle se bebió un vaso de licor de un trago, aliviando así el calor que sentía en el pecho. Como era de esperar, un dios malvado sigue siendo un dios malvado. No hay manera de obtener favores fáciles de él. Fuera lo que fuese esa supuesta reunión, no creyó ni por un segundo que los otros dos miembros se hubieran marchado realmente satisfechos. Ah, debería haber seguido haciendo preguntas con sinceridad. Ahora que estoy en alta mar, incluso si él quiere que le robe algo a la iglesia, de todos modos seré inútil durante meses. Se sirvió otra copa y se la bebió de un solo trago. Comillas Grimm. Gritó hacia la puerta. Poco después, Grimm entró, vestido con atuendo de aventurero. Comillas, ¿qué ocurre, señor? ¿Cuántas veces te lo he dicho? Dirígete a mí como capitán. Estás en la carrera de marinero, no seas tan poco profesional. Grimm se encogió de hombros con impotencia. Está bien, capitán. Dígales a los hombres que descansen cuando puedan. No tengo tanta prisa. No hay necesidad de navegar día y noche sin descanso. Comprendido. Has trabajado mucho. Grimm saludó militarmente y se marchó, cerrando la puerta. Toc, toc, toc. Casi inmediatamente, volvieron a llamar a la puerta. Adelante. Esta vez, no se trataba de uno de los 4 jinetes de Roselle, ni de ninguno de sus hombres. Era un hombre con una túnica negra. Zaratul. Roselle se puso de pie de un salto. Comillas Zaratú. Capítulo 509, Audrey investiga a Klein. Buenas noches, Roselle. Zaratul apareció una vez más con su habitual calma y enigmática actitud. Roselle le sirvió una copa de vino y la deslizó por la mesa. Esa noche. ¿Qué pasó exactamente? Ese hombre del monóculo. ¿Quién era? Amon. Incluso al pronunciar su nombre, un destello de emoción cruzó los ojos de Zaratul. Una existencia extremadamente aterradora. Deberías considerarte afortunado de que no haya mostrado interés en ti. Aterrador. Roselle recordó la escena. Sí, en aquel entonces Zaratul parecía realmente aterrorizado. Ese era solo uno de sus avatares, explicó Zaratul con frialdad. Si hubiera sido su verdadero cuerpo, incluso si hubiera logrado escapar, el precio que pagaría sería desastroso. Vale, entendido. Le tienes mucho miedo a ese tal Amon. Roselle murmuró para sí misma antes de hablar en voz alta, comillas entonces ¿por qué has venido esta noche? Comillas ¿por qué decidiste de repente zarpar hacia alta mar? ¿Por qué otra razón? Llevo demasiado tiempo atrapado en Intis. He deseado conocer el otro lado del mundo durante años, pero o era demasiado perezoso o nunca se presentó la oportunidad. Recientemente, aprobaron mi solicitud para ingresar como oficial en el ejército. Sé que si no aprovecho esta oportunidad para zarpar ahora, no tendré tiempo en el futuro. Zaratul entrecerró los ojos. Solo las tareas de un oficial militar, ¿de verdad podrían mantenerte tan ocupado? Roselle solo sonrió, sin dar más explicaciones. En realidad, toda su experiencia con aquel misterioso dios que se alzaba sobre la niebla gris provenía de sus tratos previos con Zaratul. Sabía perfectamente que aquel ángel, que lo había buscado y le había transmitido tanto conocimiento valioso, albergaba segundas intenciones. Y muy probablemente, solo él podía satisfacer cualquier deseo de Zaratul. Sin embargo, a diferencia de cuando trataba con el dios maligno, cuando se trataba de Zaratul, Roselle sentía que él tenía más iniciativa, al menos hasta que se selló el trato. Ya que has vivido tanto tiempo, Zaratul, seguro que sabes mucho del mar. ¿Tienes alguna experiencia náutica, rumores, secretos, lo que sea, que puedas compartir? Zaratul reflexionó un momento. Comillas, ¿piensas dirigirte al este, al mar de las ruinas? Por supuesto. Entonces debes saber que, una vez que cae la noche allí, debes quedarte dormido. Lo he oído. Ya me he abastecido de pociones para dejarme inconsciente al instante cuando sea necesario. Esos cadáveres que emiten una respiración fuerte y pesada, el carro de guerra tirado por 2 caballos dorados. Zaratul comenzó a enumerar los diversos horrores que uno podría encontrar en esas ruinas. Algunos Edward ya los había mencionado, pero muchos eran nuevos, lo que hizo que Roselle abriera los ojos con incredulidad. Comillas, ¿ese lugar es realmente tan peligroso? Fue en su día un campo de batalla de dioses. ¿Qué opinas? Gallinero. Roselle se rascó la cabeza. Zaratul, ¿alguna vez has oído hablar de un dios que habita sobre la niebla gris? Comillas, por encima de la niebla gris. La expresión de Zaratul permaneció tranquila, pero su tono cambió ligeramente. Comillas, ¿dónde oíste eso?
En ese instante, se dio cuenta de algo. Había dado por sentado que Amon se centraba en él, pero seguía preocupado por el cuaderno de Antígono, aún lejos de la secuencia 1, porque iba a merecer el interés de Amon. Pero, si se trataba de eso, entonces todo tenía sentido. Lo vi una vez, por casualidad. Roselle, sabiendo que Zaratul podía adivinar la verdad, no se molestó en mentir. ¿Comillas en Trier? Sí. El corazón de Zaratul ardía de pasión. Si realmente era eso, ¿cómo no iba a desearlo? Pero rápidamente moderó su codicia. Comillas, afirmas que un dios reside por encima de la niebla gris. Así es. Zaratul frunció el ceño. Mejor mantenerse al margen por ahora. Asegurar el cuaderno de Antígono y avanzar a la secuencia 1 tiene prioridad. Por cierto, dijo Roselle de repente, mientras estoy en el mar, si por casualidad regresas a Trier, ¿podrías cuidar de mi familia por mí? Zaratul negó con la cabeza con calma. En un futuro próximo, no tengo intención de volver a Trier. Los labios de Roselle se crisparon. Este viejo cabrón es demasiado cobarde. ¿Cómo demonios alguien como él pudo convertirse en un ángel? De acuerdo, entonces, extendió la mano. ¿Tienes algún artefacto defensivo sellado por ahí? Dame unos 10, así no moriré en algún rincón perdido del mundo. Zaratul, acostumbrado desde hacía tiempo a la forma de hablar de Roselle, metió la mano en su túnica y sacó una figurita de papel. Esta muñeca de papel te sustituirá en caso de una lesión mortal. Los ojos de Roselle se iluminaron. Él la agarró con avidez. Esa sí que es buena. Pero recuerden siempre, advirtió Zaratul, solo se puede usar una vez al día. Si superan ese límite, se romperá por completo. Si no lo hacen, se reiniciará al día siguiente. Su inconveniente es este: cuanto más tiempo lo conserves, más profunda será tu conexión. Al final, podrías terminar convirtiéndote en su sustituto, sufriendo las consecuencias en su lugar. Roselle soltó una risita. Eso es sencillo, siempre y cuando yo. Zaratul lo interrumpió. Si piensas pasárselo a otra persona y luego reclamarlo, me temo que no funcionará. La duración se acumula de todos modos. Roselle frunció los labios. Eso es todo. Les deseo un viaje tranquilo. Dicho esto, la figura de Zaratul se desvaneció en la nada. Roselle miraba fijamente el lugar vacío, bebiendo su vino en silencio. Cuando mencioné al dios sobre la niebla gris, se mostró tranquilo, pero sus preguntas incisivas delataban su interés. ¿Podría Zaratul saber también de la existencia por encima de la niebla gris? Futuro, 1349, la mansión de la familia Hall. Alfred llevaba 3 días en casa. Al principio, sus padres lo colmaron de cálida hospitalidad, como a un estudiante universitario que regresa a casa para las vacaciones de verano. Pero en cuanto volvió a expresar su oposición al matrimonio, todo cambió. De la noche a la mañana, la actitud de todos en la casa, sus padres, sus hermanos, cambió. Aquel sentimiento inquietó profundamente a Alfred. Soy tu hijo, soy tu hermano. ¿Por qué te pones del lado de un forastero, especialmente de alguien como Herman Sparrow, tristemente célebre en todo el mundo? Para ser justos, a Alfred no le importaba mucho la mala reputación de Sparrow. Simplemente, había sido humillado 2 veces por él y se negaba a tolerarlo. Esa mañana, después de que Audrey y su padre salieran, Alfred se enfrentó a Ibert, que estaba estudiando derecho en la biblioteca. Ibert, dime con sinceridad, ¿qué ha hecho exactamente Edward para que todos le tengan tanto aprecio? Ibert cerró su libro con una leve sonrisa. Comillas, ¿por qué no me explicas primero qué ha hecho para que te caiga tan mal? Él causó todo tipo de problemas en el mar. Todavía lo busca la Iglesia de la Tormenta. HMPH. Si no fuera por mi intervención, también lo seguirían buscando en Loen. Ibert asintió pensativo. ¿Ese es el problema? No. Estabas dispuesto a interceder por él, a que Bayan levantara la orden de búsqueda y captura, y aún así reaccionas con tanta hostilidad. Solo hay una explicación. Guardas rencor personal. Alfred guardó silencio un momento, luego frunció el ceño con resignación. Comillas, bien, lo admito. Sufrí derrotas a manos suyas. 2 veces. Simplemente no lo soporto, ¿de acuerdo? La expresión de Ibert se suavizó. Ese hombre que salvó la vida de mi padre, 2 veces, era Edward. Se recostó en la silla y habló con calma. Claro, por eso papá y mamá confían en él. Pero en cuanto a apoyar la relación de Audrey con él, la razón es aún más sencilla: a Audrey le gusta. Alfred se quedó sin palabras. Mientras los hermanos debatían, Audrey ya se había escabullido con Susie, dirigiéndose sigilosamente hacia Tingen. Esta ciudad es mucho más pequeña que Backlund, Audrey,
Comentó Susie con curiosidad, moviendo la cola mientras observaba las calles y las casas. Cada ciudad tiene un estilo arquitectónico distinto, explicó Audrey con una sonrisa. En Backlund también hay edificios como estos, pero sobre todo en el distrito este y en la zona portuaria. Como no se suele ir allí, probablemente no los hayas visto. Oh. La cola de Susie se movió alegremente. Comillas, pero ¿por qué estamos en Tingen, Audrey? Hay algunas preguntas que quiero que me respondan. Comillas, ¿qué tipo de preguntas? Por ahora, no puedo decírtelo. Está bien entonces. Susie no parecía decepcionada. Poco después, la niña y el perro llegaron al número 2 de la calle de Daffodil. A estas horas, Benson debería estar trabajando, pero Melissa debería estar en casa. Toc, toc, toc. Audrey llamó suavemente a la puerta de madera. Se oyeron pasos desde el interior, seguidos de la voz de Melissa, comillas, ya voy. La puerta se abrió y Melissa asomó la cabeza, con una lupa de una sola lente. Benson, has vuelto temprano para... Se quedó paralizada. Luego sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. Comillas, señorita Audrey, ¿qué hace usted aquí? Nerviosa, se quitó el objetivo y miró detrás de Audrey. Comillas, ¿Klein también ha vuelto? No, no, dijo Audrey en voz baja. Hoy solo soy yo. Oh, está bien. Por favor, pasa. El rostro de Melissa mostró un rastro de decepción mientras se apresuraba a recibir a Audrey en el interior. Esta es mi amiga, Susie. Melissa sonrió cortésmente. Hola, Susie. Hola, Melissa, respondió Susie. A Melissa se le desencajó la mandíbula. El perro habló. Aunque había oído rumores, presenciarlo en persona la dejó completamente conmocionada. Una vez dentro, Melissa se dedicó a preparar café para Audrey. Tras un instante de vacilación, incluso le sirvió una taza a Susie, quien movió la cola con aún más entusiasmo. Señorita Audrey, ¿puedo preguntarle qué la trae por aquí hoy? Audrey tomó un sorbo de café, haciendo una pausa por un instante. No es nada demasiado importante, solo quería preguntarte un par de cosas. Por supuesto. Bueno, entonces, Audrey dudó, y finalmente preguntó, Klein, ¿es realmente tu hermano biológico y el de Benson? Capítulo 510, La marioneta. Año 1160, pasado. Al tercer día de que Roselle zarpara, Bernadette ya no pudo contenerse. Fue directamente a ver a Edward y le rogó que la llevara a ver a su padre. Esta vez, ni siquiera se molestó en hacer la oración de 3 pasos. En cambio, corrió hasta el número 28 de la calle Emerald y llamó a la puerta de Edward. Señor Sparrow, lléveme allí, por favor, lléveme allí. En el jardín, Bernadette se aferraba al brazo de Edward, meciéndolo suavemente, actuando como una niña mimada. Edward, con una taza de café en una mano y una videocámara en la otra, la estaba grabando. Su plan era sencillo, la próxima vez que se encontrara con esa distante y digna reina mística, le mostraría la grabación y vería cuánto tiempo podía mantener esa fachada de frialdad. ¿Comillas, qué estás haciendo? Bernadette tocó la cámara con el dedo. Llevas todo este tiempo apuntándome con eso. Oh, nada, continúen. Sus ojos azul lago se movieron rápidamente. Aunque no me lleves a ver a papá, ¿podrías al menos llevarme a ver a las sirenas? Ha pasado una semana entera desde la última vez. Sus palabras le recordaron algo a Edward. Tras descubrir aquel libro de texto elemental en el monasterio negro del sueño, pasó varias noches seguidas explorando los restos del mar de la ruina, con la esperanza de encontrar fortuna. Pero entonces llegó el intento de asesinato de Akasa contra el conde Claire y el torbellino de acontecimientos que siguió. Hacía tiempo que no regresaba. ¿Qué te parece esto? Dijo Edward. Si bailas para mí, consideraré llevarte allí esta noche. Comillas, ¿bailar? La niña parpadeó, rascándose la cabeza. Comillas, ¿cómo? Bailo. Era como si la hubieran arrastrado a casa de un familiar durante la noche vieja y sus padres la hubieran obligado a mostrar su talento. Como quieras. Bernadette miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la viera, luego comenzó a mover sus caderas torpemente y a bailar. Edward grabó cada segundo con deleite. Perfecto, perfecto. Todo esto sería un excelente material para chantajear algún día. Tras unos minutos, Bernadette jadeaba de agotamiento y lo miró con furia. Comillas, ya basta. Es suficiente, señor Sparrow. Comillas, bien hecho, es hora de tu recompensa. Edward hizo un gesto con la mano. Partiremos esta noche. Comillas, hurra. En ese momento, Dubois se acercó con una expresión extraña en el rostro. Comillas, porque tengo la sensación de que, cuando Roselle regrese, Bernadette estará más cerca de ti que de él. Comillas, de ninguna manera.
Bernadette replicó de inmediato, inflándose indignada. Dubois se encogió de hombros, murmurando entre dientes, Camelia. Ya lo entiendo, respondió Edward. ¿Qué Camelia? Bernadette ladeó la cabeza con curiosidad. Secreto. Edward cerró la cámara, le entregó la taza de café a Dubois y dijo, llévala a casa. Llévame contigo, señor Sparrow. Bernadette levantó la mano rápidamente. ¿Quieres estar presente en todo? Edward le dio un ligero golpecito en la frente, lo que hizo que ella hiciera un puchero, y luego se alejó a grandes zancadas. De vuelta en el interior, Edward se teletransportó directamente a la fortaleza de la Orden Aurora en Quartier de Noel. Entró como si volviera a casa, lavándose las manos en el lavabo mientras un sirviente se acercaba con una toalla seca y un informe. Señor F., hemos descubierto información sobre este tal Tariq. Hablar. Es miembro de la Guardia Real de Intis, pero solo forma parte de la unidad ceremonial, un puesto sin importancia. Vive en los barracones de la Guardia del Palacio, pero no hemos encontrado ningún rastro de sus antecedentes familiares. Un huérfano. No, parece que la mayoría de los guardias del palacio se encuentran en una situación similar. Probablemente se trate de una maniobra de distracción intencionada. Ya veo, asintió Edward. Si quisiera reunirme con él, ¿a dónde tendría que ir? ¿Aparte del palacio? Toc, toc, toc. El sirviente interrumpió su discurso al oír los golpes que resonaban contra la puerta. Antes de que pudieran reaccionar, la puerta se abrió con un crujido. Un hombre con uniforme de caballero entró, cerró la puerta con calma tras de sí y se acercó sin prisa. Aurora Order, señor F. La expresión del sirviente cambió, estaba a punto de hablar, pero Edward alzó la mano para silenciarlo. Déjanos solos. Sí, señor. El caballero se detuvo ante Eduardo y se sentó frente a él. Edward preguntó con calma, ¿qué quieres de mí? Ah, ¿no eras tú quien me buscaba? Creí que tenías asuntos que atender. El hombre vestido de caballero, Tariq, habló con voz monótona. Los dos hombres mantuvieron la mirada fija en silencio hasta que Tariq finalmente habló primero. ¿Mataste al conde Claire? Así es. ¿Te contrató Marcia? Si te refieres a esa mujer que vino hace unos días, entonces probablemente. ¿Te pidió que hicieras algo más que matar? Los labios de Edward se curvaron en una leve sonrisa. Yo no traiciono a mis empleadores. Tariq asintió. Así es. Aplaudir. De repente, Tariq metió la mano en su abrigo y sacó un revólver grande y pesado, apoyando el cañón directamente contra la frente de Edward. Esta bala ha sido tratada especialmente. A esta distancia, un disparo en la cabeza mataría instantáneamente incluso a un pastor. Su tono era frío. Ahora dime, ¿te envió Marcia a algún sitio a buscar algo? ¿Dónde está? Al ver la boca del cañón tan cerca de su cara, Edward soltó una risita. ¡Qué buena pistola tienes ahí! Hacer clic. Al segundo siguiente, el cañón de gran tamaño se presionó contra la cabeza de Tariq. Edward ahora sostenía el revólver con una sonrisa burlona. Ahora es mío. Un brillo apareció en los ojos de Tariq. Has rozado a un merodeador. Regresión. En la mente de Edward giraban lentamente engranajes ancestrales. Pero esta vez ocurrió algo inesperado, el efecto de la regresión no provocó la caída de la secuencia de Tariq. En cambio, solo produjo un chirrido agudo, estridente y ensordecedor. Tariq retrocedió bruscamente, echándose atrás rápidamente. Tras lanzar varias monedas al aire, corrió hacia la puerta. Aquello fue una purga de la parca. Edward parpadeó fuera de lugar, evitando las monedas mortales, e inmediatamente lanzó varios robos, en sucesión, intentando robar los pensamientos y habilidades de Tariq. Fracaso, siempre. Su primera reacción fue de incredulidad. Si este hombre realmente se encontraba en una secuencia tan alta que tanto la regresión como el robo eran ineficaces, ¿de verdad necesitaría huir? Para entonces, Tariq ya había derribado la puerta y salido corriendo a la calle. Era mediodía, los peatones iban y venían, volviéndose curiosos ante el repentino alboroto. Edward lo persiguió, avanzando a toda velocidad. La maleza, las piedras y los escombros al borde del camino se retorcían formando cadenas que serpenteaban alrededor de Tariq, y un rayo rasgó el aire antes de caer. Tariq se esforzó, rompiendo las cadenas, y rodó por el suelo para esquivar por poco el rayo. Se puso de pie de un salto y se impulsó con fuerza explosiva para alejarse rápidamente. Timbre. Un pequeño tornillo se desprendió de su pierna derecha con un tintineo. Estallido.
La extremidad entera explotó, esparciéndose en tornillos y trozos de metal sobre los adoquines. El cuerpo de Tarik se inclinó violentamente hacia adelante, desplomándose en una lluvia de pedazos. Auge. Su forma estalló, disolviéndose en montones de engranajes, pernos y resortes. Solo su cabeza permaneció intacta, rodando varios metros por el suelo. Por un instante, incluso Edward se quedó paralizado de asombro, al igual que los horrorizados espectadores. Ahora lo entendía. Por eso Regresión no había disminuido la secuencia de Tarik, y por eso Robo no le había robado ningún pensamiento ni poder, porque este Tarik no era humano en absoluto, era una marioneta. Por suerte, a la Regresión no le importaban esas distinciones. Lo había reducido directamente a un montón de pedazos. Muy bien, te recordaré, señor F de la Orden Aurora. La cabeza de Tarik se movió mecánicamente. Luego, el destello de lucidez se desvaneció rápidamente de sus ojos, y con un fuerte estallido, también explotó, convirtiéndose en tornillos, bloques de cera, huesos y resortes que cayeron ruidosamente a la calle. Edward contempló los restos durante un largo instante. Luego, agitó su varita, amontonando los escombros y guardándolos en una maleta. Dicho esto, regresó al interior. Señor F, ¿se encuentra usted ileso?, preguntó el sirviente con nerviosismo. Estoy bien. El tono de Edward era tranquilo, pero esta base está comprometida. Tendremos que reubicarnos. Comillas, entiendo. Edward dejó la maleta sobre la mesa y se sumió en sus pensamientos. En lo que respecta a marionetas y golems, los más hábiles eran los del Sendero de la Madre, secuencia 4, alquimista clásico. Pero el Sendero del Sabio podía lograr algo similar. Tomemos como ejemplo a Oramik, el futuro arzobispo de Backlund. La mayor parte del tiempo, el arzobispo que la gente veía era en realidad una marioneta creada por él mismo. Su verdadera identidad permanecía oculta en otro lugar. Por la abundancia de tornillos, engranajes y resortes esparcidos ante él, Edward pudo concluir con bastante certeza, este Tarik había sido fabricado por alguien del Camino del Sabio. En otras palabras, probablemente tenía vínculos con la iglesia del dios del vapor y la maquinaria. Y sin embargo, también se sabía que Tarik estaba asociado con el misterioso Intis de la Orden del Ermitaño Crepuscular. Podría ser que Intis estuviera, de hecho, conectado con la iglesia del vapor y la maquinaria. Varios minutos después, Edward regresó a casa y se conectó al castillo de Sefira para adivinar el origen de esta marioneta. Cerró los ojos y rápidamente se sumergió en un paisaje onírico y nebuloso. Una figura vestida con las túnicas blancas de sacerdote de la iglesia del vapor y la maquinaria, y con un gorro sacerdotal suave, señaló al inmóvil Tarik que estaba a su lado y preguntó, comillas, ¿es aceptable esta muñeca? Un joven vestido con ropas opulentas respondió respetuosamente, por supuesto, muchas gracias, su santidad. Comillas, ¿estás seguro de que no necesitas que le inyecte un alma, transformándolo en un ser vivo? No es necesario, su santidad. La visión adivinatoria terminó ahí. Comillas, ese joven rechazó la oferta del arzobispo de inyectarle un alma al títere. Entonces, ¿cómo cobró vida? Quizás el joven no confiaba en el arzobispo y, en su lugar, buscó a otra persona para que completara el último paso por él. Pero eso planteó una nueva pregunta, ¿quién era exactamente ese joven de la visión? Edward se sentía como atrapado en una matriosca rusa llena de misterios, desvelando capa tras capa, solo para descubrir otro secreto oculto debajo. Realmente daba la sensación de que estaba investigando un caso. En realidad, sus motivaciones para seguir este rastro eran dos. Primero, consideraba a Intis una hipotética rival que competía con Lilith por la característica Beyonder del Conquistador. Segundo, quería encontrar a Intis para vengarse de que le hubiera entregado previamente el mapa del tesoro de las ruinas de Amon. Ah, da igual. Una investigación es una investigación. Solo esperaba que no fuera un esfuerzo en vano. Media hora después. Los miembros de la mente colmena de la maquinaria completaron su investigación de todas las casas a lo largo de la calle Camelia. Aparte del número 2 de la calle Camelia, no encontraron nada. Comillas, capitán, aquí tenemos algo. Oramik se agachó frente a la chimenea en la habitación del señor F. Parece que hay algún tipo de mecanismo oculto aquí, pero no encuentro cómo abrirlo. El capitán arqueó una ceja y avanzó con paso firme. Eso es fácil. Sacó una granada de su cinturón y la arrojó despreocupadamente a la chimenea. Oramik se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Comillas qué? Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final.
Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.